Buenos días, anticríticos. Hoy, para celebrar que estamos en la recta final de nuestra temporada futbolera, queremos hablar de una película súper interesante. Es un documental sobre fútbol. Yo no quiero decir mucho al respecto porque trajimos a alguien que de verdad se dedica a este rubro cinematográfico, un verdadero experto y un verdadero personaje importante en la industria del cine en Puebla y en la Ciudad de México y en el país. Alex, no solo nos referimos a ti, nos referimos a nuestro invitado de hoy, Arturo Tay. Vamos a darle un aplauso. Arturo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Ahora ya los dos. Ahora los dos. Muy bien, gracias. O uno. Gracias por la invitación al programa. Me estoy enterando que es que la final de fútbol. Sí, ¿Algo así? Soy como Argentina, nomás me colé ahí. Algo parecido. Fácil. Algo parecido. Mira, es que tuvimos una dinámica con la mayoría de gente que entrevistamos. Les preguntábamos sus películas favoritas de fútbol y en una de esas salió tu documental. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Alguien del público? Del público. Yo pensé que invitado. no. Te voy a contar, no es mi documental, es de Rubén Hernández, José Rubén Hernández, que el niño Malva, yo le decía, el malvavisco, le decía yo. ¿Por qué? Porque era como torpe. Lo que pasa es que yo lo conocí. A ver, hicimos un taller de docs en la Ibero. Ajá. Y vinieron varios documentalistas a dar, y ahí lo conocí. Entonces estaba chavo, tenía como 17 años, yo creo, o 18, perdón. Acaba de entrar a la universidad. Y entonces era como torpe, ¿sabes? O sea, entonces de repente yo le decía algo y no me contestaba. Y yo le decía, güey, no te estás haciendo invisible, o sea, te sigo viendo. Ajá. Le decía, ¿crees que tienes como un superpoder que ya porque no te muevas ya no te veo, güey? O sea, y entonces me recordó mucho los cazafantasmas del malvavisco. Ya te entendí. Ok, el Malva. El niño Malva. No, Y entonces era como que tenía superpoderes y era una estupidez. La verdad, pobre, porque... Pues eso no puedo. Bueno, a lo mejor era cuando el bullying era bien visto. ¿Cuándo ha sido mal visto en la industria del cine, Arturo? Bueno, pero el bullying ahorita ya no me puedes bullear. Pero bueno, y entonces él desde el principio, le estaba hablando desde esa época, él decía, quiero hacer un documental sobre esto, y lo fuimos trabajando. Llegó a una de las productoras, es Laura Pino, que produjo el documental del Hijo del Santo de Detrás de la Máscara. Ganó varios premios, lo que es el PECDA hoy, lo ganó él en su momento, que fue la primera vez que hubo, pues más que, es que no se llama PECDA, más bien el primer apoyo monetario que hubo para los estados. Ajá. Lo tuvo Rubén con este documental. Wow. Ya entendí. Y entonces, Recuérdame el año. 2011. Ya. Sí, ya apenas están. Pues es que Ahora, el proyecto siempre era para ir al 2013, que era donde iban a ir al Mundial, la primera vez que un equipo de fútbol mexicano para ciegos iba a ir al Mundial. ¿Por qué? Porque hay un corto del CCC de Cravioto. Cravioto es el que hizo, y ahorita la película más nueva que tiene es Autos, Mota y Rock and Roll. Él hizo una película que se llama Pelota de Cascabel, bueno, un documental cortometraje de CCC que se llama Pelota de Cascabel, que habla del fútbol para ciegos. Ya. Entonces, digamos, ya conocíamos ese proyecto, Rubén ya lo había visto, pero Rubén lo que quería hacer es una historia sobre el equipo que iba al Mundial por primera vez. Entonces, digamos, íbamos como con este rollo de ir armando se pasó 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y en 2016 se estrenó. O sea, se estrenó hace 10 años. Me vas a decir, ¿por qué tanto? Bueno, porque uno perdieron y después dijo él, vamos a grabar al otro para que sea el otro mundial, y entonces volvieron a perder. Okay. Creo que se dio cuenta que no iba a tener esa final que quería. ¿Qué quieren la película? Y entonces, o sea, después de un chingo de años. Y entonces es un proyecto que creo que ahorita si le preguntas a Rubén te dice, ya no me lo menciones. Pero algo interesantísimo que está bien padre, que qué bueno que lo mencionas y que a mí me llena de orgullo, cabrón, y que siento que Rubén lo hizo muy bien y lo atinó,
es que 10 años después de su estreno, porque la estrenamos en cines, salimos con 6 copias, y ahorita, 10 años después, gracias al Mundial que es en México, hemos tenido más de 150 funciones. Wow. Ahorita, gracias al Mundial. Gracias al Mundial. Fíjate. A un proyecto, digo, ha estado en varios, pero el principal, el que más nos ha dado, es un proyecto del IMCINE que se llama Historias del Gol, que seleccionan unas películas que hablaban de fútbol, y la película ha estado, pues, o sea, literal en todos los estados, porque hemos estado en todas las televisoras culturales, hemos estado en internet, en algunas plataformas, y hemos estado en varias funciones de... Bueno, ¿verdad? No manches, estoy muy emocionado por lo que acabas de decir, porque me gusta mucho esto que dijiste de que la historia habla de los juegos para ciegos. Eso yo no lo había notado. Yo vi partes de la película, pero no la pude ver completa. Y ahorita que estoy escuchando toda la trama, es una historia de mucho impacto. Qué lástima que no ganó, pero creo que es parte del drama. Si hubieran ganado, tal vez el documental sería diferente, ¿sabes? Ahorita nosotros tuvimos que cambiar toda la narrativa de Anticríticos en global, porque íbamos muy emocionados para grabar cuando ganara el partido de los Simpsons de Portugal, México, pero no ocurrió. Estamos muy tristes, pero eso nos lleva a hacer otro tipo de contenidos y hablar de estas narrativas y hablar de lo que se está pasando en el resto de la República. Eso me gusta mucho. Bueno, o sea, qué bueno que no se cumplen los Simpsons, ya está hasta la madre. Sí, pero bueno, regresando al punto de la película, mira, hay 3 cosas creo que interesantes en la película. Uno, es la ópera prima de Rubén, y Rubén es un chavo que fui asesor de tesis, desde que lo conocí en la Ibero. Ellos empezaron una cosa que se llama Cine para Imaginar, que era justo esta cosa que hacían, digo, ellos me refiero a Rubén y a Jorge, que Jorge es el protagonista del documental, que es el que funda el proyecto, el club, que es un chavo con discapacidad visual. Uh-huh. Y también hacían teatro para ciegos, después hicieron el fútbol para ciegos, y juntaron las pasiones. Rubén les ayudó un chingo, porque Rubén ya tenía los aparatos, las cámaras, y ahorita cualquiera ya tiene cosas, pero antes era difícil. Sí. O sea, difícil. O sea, esa película la empezamos con la XL2, ¿sabes? Con esta... No mames. Y el otro también fue ahí como participó. Hola a todos. Y digo, entre otros, ¿no? Estaba el Choche. O sea, también era una época en la que yo empecé una fundación, y a esa fundación me dedicaba yo a hacer documentales de diferentes partes de Puebla, rescatando lo cultural y los eventos que sucedían en Puebla. Entonces hicimos muchos documentales de gente nueva, de estudiantes, de alumnos. Por decir, hicimos uno de Rubén, que fue sobre las guaquechulas, sobre las ofrendas de Guaquechula. Hicimos uno sobre el mezcal, que gracias a ese documental fue que pudimos aplicar para la denominación de origen en su momento. Sí. Hicimos unos en Soquiapan, que tienen que ver con el Corpus Christi, con los eventos que hacen en los pueblos. Hicimos uno en San Lorenzo, un engaño de San Lorenzo Almecatla, que es todo este baile que hacen como en los huevos, pero en San Lorenzo Almecatla atrás de la Volkswagen. Y está chistoso porque es como los indígenas se disfrazaban de españoles celebrando la Avenida de los Españoles, pero en verdad lo que hacían era celebrar a sus dioses, y por eso se vestían y por eso tenían como esta zona de los demonios. Entonces por eso se llama el engaño de San Lorenzo Almecatla, porque era, les decimos a los españoles que los celebramos, que no vinieron a conquistar, pero realmente estamos celebrando estas tradiciones. Entonces ese tipo de cositas, en esa época nosotros hacíamos muchos documentales para eso. Bueno, muchos, dice cierto, ¿no? Ya, muchísimo. Pero después vino Hasta Gritar Gol. Entonces, Hasta Gritar Gol fue como el primer largometraje que sacamos como con esta parte de la fundación y de todo este rollo. Y también fue como de mis primeros alumnos. ¿Sabes? Rubén fue como el primer Padawan, creo. O el segundo a lo mejor, pero digo, fue de los primeros. Y Rubén ahorita está trabajando con Salvador Parra, hizo Las Muertas, Salvador Parra es el director de arte,
y ha dedicado mucho a ser director de arte y es un chingón, ¿eh? Bueno, o sea, no director de arte, o sea, está dedicado al departamento de arte. ¿No? Estuvo con Luis Estrada, entonces estuvo con Luis Estrada y estuvo con Salvador Parra. Wow. Y y hizo Las Azules también, que también aquí hubo un momento que vino a Puebla. Como muchas cosas. Y eso, te vuelvo a repetir, creo que de ahí son esas cosas que me han gustado. Uno, la otra vez me decía una chava, tu amor a Puebla. Y digo, sí, desde siempre, la primera película que produje, todo lo que intento es buscar es como Puebla. Digo, soy pipope 100%. Y dos, esta onda de apoyar jóvenes y gente, a apoyarlos a, digamos, a hacer un cine. No porque estoy en contra de los fondos o por esta onda de no sé, como de aplicar y cosas, no es eso, sino más bien como de hacer un cine más tuyo, ¿sabes? O sea, siento que el cine como arte tiene que ser como cuando pintas un cuadro. Cuando tú vas a pintar un cuadro, no vas y le dices a todos, denme 100 pesos para ir a comprar mi lienzo en mis pinturas. No, o sea, si no vas, las compras y luego vas pensando como en qué hacer. Entonces creo que el cine tiene mucho que ver con eso, como cómo lo haces, qué tanto. Ahora, más decir, ¿por qué lo haces? Bueno, trabajé en la película más cara de la historia del cine nacional, que fue 5 de mayo, La Batalla, y trabajé en la serie más cara en su momento de la televisión nacional, que fue Gloria Trevi, Ella Soy Yo, y te puedo decir que algo que aprendí de las dos cosas, que donde había presupuesto y donde había cosas, es que entre más dinero tienes, más problemas tienes. Y más cuentas tienes que dar a los productores y a la gente. Obvio. Y entonces, pues, ¿qué tan artista puede ser, no? O sea, ¿qué tan, digo, a lo mejor si nos vamos, ¿qué tronó algo? No, tú sigue. Es que me quedo pensando, ¿qué tan artista puede ser? Pues, ¿qué tan flexible para empezar? Yo sí te quiero preguntar algo porque ahorita que mencionas esto, no solo a mí, a todos los que nos están viendo nos da mucha curiosidad del tema y no puedo evitar preguntar sobre los fondos. Vemos muchas controversias. Ahorita mencionábamos que en 2011 era el primer proyecto, este documental de fútbol para ciegos, el primer proyecto en recibir este tipo de apoyo. Pasan los años, vemos esta cultura de cineastas que piden y piden y piden fondos. Vemos que bajan fondos, que los eliminan, pero vemos que abren unos nuevos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes que decir sobre estas controversias? Mira, hay que conocer lo que está pasando, pero todo tiene que ver con la historia. O sea, ¿qué pasa en la historia? Los cines antes eran del gobierno. O sea, eran... Los cines, sí. Y el banco cinematográfico, existía una cosa que se llamaba el banco cinematográfico, que te daban créditos para producir tus películas y... Como el cine era del gobierno, pues era, o sea, digamos, bueno, no todos, pero digamos, muchos, podías tener salida, ¿no? En esta misma recuperación. ¿Quién es el que le da en la madre al cine? Bueno, López Portillo creo que es quien realmente llega a... yo voy a decir una cosa que no quiero ofender a nadie, pero digamos como en una plática caricaturesca que estamos teniendo, sí, podemos hablar de que para mí ahí es donde se crea esta ideología de hacer a cineastas huevones. Es decir, artistas que por ser artistas tienen que obtener dinero y recursos para hacer sus proyectos. ¿Por qué huevones? O sea, no busco ofender. Lo que intento hacer es poner el ejemplo al decir, al momento que haces que los cineastas no sean empresarios, es decir, que no sean ellos quienes buscan el recurso y quienes les importa la recuperación, los haces personas que son artistas que el gobierno tiene que acaparar y al momento rompes los bancos cinematográficos, los deshaces el sindicato y lo que haces es el Instituto Mexicano de Cinematografía, donde entonces ahora todos los fondos y todas las cosas salen de un mismo lugar que viene de la Secretaría de Cultura. Entonces, al final de cuentas, o sea, los impuestos hacen nuestro cine. Entonces, ¿qué ha pasado en 40 años de esto que te estoy hablando? Bueno, que el cine se ha vuelto sexenal. Entonces, mi pregunta sería, ¿el cine mexicano lo hacemos porque lo queremos hacer o hacemos el que nos dejan hacer? Porque, no, sí, a ver, yo he metido proyectos que me han rechazado porque
no tiene una historia de un indígena, no tiene un gay. Por lo general. No tiene, o sea, habla un poco. Del gobierno. Ok, entonces el cine es seccional. Sí. O sea, cada que hay alguien en el poder, hay una línea de lo que están diciendo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros cineastas? Pues nuestros cineastas se vuelven a hacer el cine que los dejan hacer. Sí, ¿No? lo que estabas diciendo del 5 de mayo, ¿qué tanto puedes hacer con el presupuesto que te dan? Siempre hay una flexibilidad cada vez que hay dinero de gobierno, de por medio, ¿no? Sí, bueno, 5 me había mucho dinero. O sea, el tema es, más bien es cómo se hizo a lo mejor la controversia ahí, ¿no? O sea, en quién tuvo que ver ahí, cómo se mete, pero bueno, eso Es otra historia. ahí Tú- no me hagas con- pero bueno, regreso al punto que es, Ujú. o sea, llevamos 40 años en donde no estoy diciendo que todos, uno, y dos, no estoy diciendo, no estoy atacando a nadie, porque no estoy en contra de alguien ni de algo. Lo único que estoy diciendo es, queremos que nuestra cinematografía funcione, pero la manera en la que funciona es aplicando con un proyecto al IMCINE, trabajando los recursos, filmándola y luego llorar porque no tenemos dónde exhibir. Ujú. Sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Oye, y con esto del cine financiado por el gobierno, ¿consideras que las películas, su discurso pues ya está completamente limitado a lo que le conviene a quien esté en la administración? ¿Hablas como de censura? Creo que tiene que ver Igual y no censura, pero sí el enfoque que se le da, lo acabas de decir, hay proyectos que te rechazan porque o no tienen un indígena o no tienen un gay. ¿Y eso de qué te está hablando? De una perspectiva que te está imponiendo un sector para generar, no sé, cierta comunidad, y entonces si el presupuesto se está destinando ahí, el cine se está quedando ahí. Sí. Y todo, porque entonces tienes películas con esa temática y necesitas festivales Con esa temática. con esa temática y necesitas premios con esa temática y necesitas todo con esa temática. Salas de cine que exhiban esa temática. Y entonces Y audiencia que consume esa y entonces cada vez tienes que estar buscando audiencias nuevas Ujú. porque cada 6 años quieres cambiar la audiencia y sabes qué hace la audiencia con la Oye, ¿y qué pasa con la iniciativa privada en ese caso? la tenemos que enamorar porque o sea, te acercas a alguien y le dices, oye, ahorita platicaba yo con alguien del cine mexicano y me dicen, sí, Rojo Amanecer, depende de la edad, ¿no? Amores Perros, y dices, bueno, y de 5 años para acá, güey, o sea, algo mexicano actual, y entonces no lo ven, no lo conocen, no les importa. Pero ¿por qué creo que no les importa o por qué creo que no lo ven o por qué creo que no lo conocen? Te vuelvo a repetir, porque no, nos vamos a lo seccional, no nos vamos, o sea, creo que no hay una, de nuevo, no estoy atacando a nadie, no estoy diciendo que no funcione lo que No, de que funciona para algunos. no, y te digo la verdad, tampoco puedes cambiar de la noche a la mañana las cosas, ¿sabes? O sea, una cosa es tener un plan, una cosa es tener una idea y otra cosa es saber que los 6 años que voy a estar de gobierno no me alcanzan para que eso se concrete. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a pasar el balón? Son yardas, ¿sabes? O sea, ahorita que hablamos de fútbol, y yo me fui al fútbol americano, pero bueno, ¿qué tantas yardas avanzas y qué tanto podemos avanzar? Algo que pasa mucho en nuestra cultura mexicana es que si no soy yo el que lleva el balón, no jugamos, porque el balón es mío, no te lo presto. Ujú. Sí. Y no, lo que necesitamos es crear un frente común, una industria, digamos. Me critican industria porque piensan que cuando hablo de industria es como solo hablo de Marty Gareda y de ¿sabes? No, Y de Avengers. no. Sí, no. Y no, al final de cuentas, industria significa, si tú haces hasta gritar gol, que es un pinche documental chiquito que nadie quiere ver, ¿cómo encuentras una manera de colocarlo? Mira, 10 años después lo estamos colocando. ¿Por qué? Porque ahora ya se habla de las personas con discapacidad, ahora ya se habla de las minorías, ahora estamos con el mundial encima, o sea, entonces hablamos de frustración mundialista, porque eso habla también la película. Sí. Entonces, al final de cuentas, una película que nadie daba un peso hace 10 años, no porque lo den, pero o sea, tampoco es como, uy, lo ven, está haciendo dinero, pero está encontrando a su público, Sí. que eso es lo que nos interesa cuando hacemos películas, encontrar un público. Esta película se tardó 5 años en nacer y 10 años en llegar a un público. Y eso pasa también en la industria de Hollywood. Hay películas que se hacen en el momento, en los 70s, y apenas en la modernidad tienen su audiencia. Sí, pasa en todos lados, pero más allá de que pase o no pase, me refiero a
pues vuelvo a repetir, el balón. Sí. O sea, si Rubén, por decirte algo, se hubiera frustrado y dice, esta película nadie la quiere ver, ya no la quiero mover más, 10 años después nadie la vería. Sí. Entonces también hay que aprender a dejar ir, o sea, no sé, A mí me surge ahora, seguimos hablando, por ejemplo, ya hablamos de fondos, pero ¿qué pasa aquí específicamente en Puebla? Vemos que se están creando escuelas de cine, de repente vemos una saturación de ofertas de escuelas de cine, pero no sé si realmente hay empresas de cine. ¿Cómo? O sea, volvemos a la pregunta, ¿qué pasa con la iniciativa privada cuando el sector ya se completó en el asunto gubernamental? ¿Hay empresas en Puebla? A ver, todo lo que yo he estudiado y he leído y hay como, o sea, digamos como que me ha importado buscar en todas las industrias, en la hollywoodense, en la india, en la africana, en la China, o sea, en todas hay algo interesante que hablan de 3 pilares. El primer pilar, la escuela cinematográfica. ¿Por qué necesitamos una escuela? Porque necesitamos enseñar a operar y a hacer. Pero una cosa es que yo te enseñe a hacer cine, que decía Orson Welles, yo en 3 días te enseño a hacer cine. Y otra cosa muy diferente es cómo te enseño a hacer el cine y qué cine te enseño a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque o sea, digamos, lo que necesitamos son técnicos. México, si nos vamos a la época de oro, que es el que todo el mundo sigue hablando de, a ver, ¿cómo nace la industria del cine en México? ¿Alguien sabe? Por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y que nos volvemos? Una potencia. No, güey, nos volvemos maquiladores. O sea, es decir, al momento que Hollywood y la industria gringa tenía que estar en la guerra, nos mandaban las películas para que nosotros hiciéramos las películas. Y nosotros, teniendo las películas, hacíamos las 2 películas. Hacíamos la versión gringa y la versión mexicana. Sí. Entonces nos volvimos maquiladores. Lo que está sucediendo ahorita en México, somos maquiladores. Netflix, o sea, estamos maquilando para toda Latinoamérica, o sea, se maquila. Sí. Entonces, ¿qué te habla de eso? Y ahora, las películas que se hicieron en una época aquí en México, o sea, Hombre en Llamas, Apocalipto, hubo un momento en el que fuimos grandes maquiladores de películas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos técnicos, no tenemos gente que realmente sepa operar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas enseñan a ser artista, tu propia voz. O sea, llegó un güey que se llama Quentin Tarantino y jodió al cine. Les dijo, todos son artistas y todos son rockstars. Y después llegó otro que se llama Iñárritu que dijo, no mames, es más importante salir en la portada de Rolling Stone que en otra cosa. Y entonces el cine se volvió mercadológico y ahora el director es un rockstar. Cuando dices, el director debería de ser el más humilde, el más interesado en que la película funcione. Si te dan la portada de los Rolling Stones, está bien, pero si no, necesitas que la gente vaya al cine. Sí, Tarantino logró hacer una marca. Sí, Iñárritu es una marca. O sea, tan es así que pones el nombre al mismo nivel que Tom Cruise. Sí. Pero no, o sea, ¿cuántas marcas podemos hacer? La gente le sigue diciendo Kleenex a los pañuelos y Coca-Cola a los refrescos. Entonces, eso también tenemos que entender que o sea, si queremos hacer marcas, vamos a competir a un nivel global. Sí. Ahora, la diferencia de tener la diferencia es que somos un país tercermundista. Entonces, eso también lo tenemos que tener como muy en cuenta. Como país tercermundista, cuando hablo de industria, todo el mundo me dice, ¿por qué hablas de industria? ¿Por qué hablas de no sé qué? A ver, siempre digo el ejemplo. ¿Dónde es más fácil encontrar un pintor? ¿En El Salvador o en España? En Salvador. ¿En España? Un pintor, no un pintor de brocha gorda. Usted está pensando en pintor de casas, carnal. Aquí sí te estamos poniendo atención. Los cambiadores. No, mira, de este lado te estamos poniendo atención y estamos hablando del primer pilar para que la rueda dé la vuelta es la escuela. Entonces, justo, la escuela necesitamos aprender, enseñar desde el oficio hasta todo. ¿Qué tipo de cosas hay? Segundo, necesitamos una revista cinematográfica, crítica cinematográfica, es decir, necesitamos una apreciación, necesitamos aprender a estudiar lo que se ve, al tener un porqué, a criticar, a juzgar, a rescatar incluso, porque los críticos no sé si les pasa o no les pasa, pero por decir, yo en lo personal descubrí a Truffaut y a Godard gracias
a Jean-Claude Van Damme. ¿Por qué? Porque él siempre que lo entrevistaban hablaba de Jean-Paul Belmondo y en las críticas siempre rescataban a Jean-Paul Belmondo y entonces yo decía, ¿quién es Jean-Paul Belmondo? Y entonces llegas a descubrir a Godard y entonces te das cuenta que gracias a eso, a esa retroalimentación, puede ir creciendo tu cultura cinematográfica. Sí. Entonces, la tercera sería los festivales, es decir, dónde proyectar la película y que vaya para los jóvenes, ¿cierto? O sea, que vaya para el futuro. Es decir, los cineclubs, es decir, o sea, de nuevo, la presión cinematográfica, pero me refiero más como a exponer tu trabajo. Sí. O sea, ya que existe el cineclub en donde tú vas a aprender del nuevo cineclub, o sea, perdón, de las viejas películas, ya vas tú al cineclub a exponer tu trabajo para recibir las críticas. Entonces, si tienes esos tres elementos, creo que es importante, o más bien es fácil, poder hablar de buscar una industria. Porque te enseño a crear el producto, te enseño a comercializarlo y te exhibo. O sea. Entonces, ¿dirías que las empresas quedan en el segundo pilar o están completamente fuera de este triángulo? Empresas? Pues las que se dedican a la industria del cine. Es que creo que son las tres. Las tres hacen empresas. Las escuelas. A ver, escuela no me refiero a que sea a lo mejor una escuela de diploma. La escuela también es trabajar. O sea, la práctica también es una escuela. Es más, el cine vas a aprender haciendo, no que yo me pare enfrente y te diga, el cine se hace así. Por eso Orson Welles decía, dame 3 días de tu vida y te enseñas el cine. Porque es un lenguaje cinematográfico, es poner la cámara y moverla y tal. Ahora, ¿qué carreras vamos a hacer? Desgraciadamente, como viendo ahorita hablas de las escuelas, yo siento que hay demasiadas escuelas, hay demasiados planes de estudio que, para mí parecer, lo único que buscan es que la gente pague una colegiatura. Sí. Y ahí creo que estamos mal, porque lo que estamos creando es gente que le gusta el cine, que entra a decir que aprende cine y sale diciendo que hace cine. Pero hacer cine, o sea, a ver, esta pelea la he tenido como mucho gente. O sea, yo no soy un cineasta. Y si me preguntas por qué... ¿Tú no eres un cineasta? No. ¿Yo te consideraba un cineasta? Pues no. Cineastas, Felipe Casals, Arturo Ripstein, cineasta. A veces, ¿de dónde viene la palabra cineasta? Que la ponen Godard y Truffaut, la nueva la francesa. Ajá. La cineasta significa que utilizas la cámara como una herramienta para narrar, o sea, digamos, como una pluma para narrar algo poético. Sí. Eso es ser un cineasta. Entonces, no puedes tú salir de cualquier universidad, no le voy a poner nombre, y entonces decir, soy cineasta, porque en mi título dice cineasta o director, cinematografía. No, güey. Eres director de cine, pero no eres cineasta. Para ser cineasta necesitas ser como un poeta. O sea, necesitas saber poner la cámara, necesitas saber, o sea, tener ¿cómo se dice? Una mínima de narrativa visual. Pero sí, pero me refiero a tener ¿cómo se dice esto? O sea, que tenía Fellini, o sea, como algo parecido. No, como algo parecido, o sea, es decir, tener se me fue la palabra, perdóname, pero... No se me ocurre ni qué palabra. O sea, que tú ves una película de Godard y sabes que es de Godard. Una estética, un sello. Sí, pero tiene su palabra, no es que se me fue. Sí. Pero bueno, eso es un cineasta, ¿sabes? O sea, tú ves una película de Ripstein y sabes que es de Ripstein. Sí. O sea, el uso de los planos secuencias, el uso de los personajes, o sea, los arcos de los personajes, la manera de actuación, el género, incluso el melodrama. O sea, el género es algo tan importante que nadie te enseña. De repente vas a las escuelas y ves por qué fallan la mayoría de los cortos estudiantiles, porque todos hacen melodrama. Según ellos hacen terror, pero es melodrama. Me va a dar miedo, me va a dar miedo. Tan. Es el melodrama, todo lo que... Y entonces dices, para melodrama, Pedro Almodóvar, Arturo Ripstein, Luis Buñuel. ¿Sabes? El melodrama es difícil. O sea, el melodrama no es tan fácil hacerlo. Ahora, Ripstein
no solo hace melodrama en el cine, hace melodrama en la televisión. Es uno de los, bueno, fue Jorge Fons, ¿sabes? O sea, se me fue ahorita el nombre de Crónica de un desayuno. Benjamín Can. Benjamín Can ha hecho muchas novelas. O sea, el melodrama tiene un arte de hacer. Sí. Y si no lo respetas, de repente ves películas, bueno, cortos de terror o películas de terror en el cine y dices, güey, es un melodrama, ¿sabes? O sea, el género no lo has... La Huesera, ¿viste La Huesera? Sí es de terror, pero yo lo siento melodramático. No vi, o sea. Sí, claro. Pero va en ese... No, amigos, es una buena película, pero no diría que es melodrama. Tampoco diría que es terror. No. Pero no, yo hablo de estos cortos que sí son melodramas. O sea, ¿sabes? Como de, te voy a pegar. Y dices, ¿por qué no le pega? O sea, ¿sabes? Si te quedas ahí media hora. Sí. O sea, que normalmente, si me pones a mí a actuar, te voy a hacer un melodrama, porque el drama no es... El drama significa la representación de la vida, ¿no? Por eso cuando te dicen, eres un dramático, o sea, eres un actor, ¿sabes? Como o eres un sobreactuado, hace cuenta, eres un dramático, ¿no? Sí. A lo que quiero llegar con eso es el drama, o sea, la representación de la vida, que viene siendo un drama, o sea, todo es drama, es una cosa, pero el melodrama es este acentuado del drama, ¿sabes? O sea, de esta telenovela. Pedro Almodóvar es melodrama. Sí. Pero lo hace tan magnífico que no te aburre, lo consumes, lo ves. No te tiene que aburrir, lo hace tan magnífico que el género y el formato entra bien. Sí. No te causa un como de... Bueno, es que tiene una norma estética. Ahí, por ejemplo, ¿no crees que tiene mucho que ver el cineasta de título, que se la cree mucho porque tiene el título y por ende nada más proyecta lo que se imagina al artista que llega a lo sublime, quizás por tener una norma estética? Mira, el cineasta del que estoy hablando realmente es que no es cineasta, que es como el que dice que es, ¿sabes? Pero porque hago videoclips, que dices, no, güey, haz una película, o sea, enfréntate a hacer una película. Hacer una película es un rollo, o sea, Sí. no es hacer un videoclip, ¿sabes? O sea, mantener el ritmo, mantener el tempo, o sea, el videoclip tiene su chiste, me queda clarísimo, el podcast tiene su chiste, o sea, todo tiene un chiste, pero el cine... Por rigor. Exacto, y que todavía lo hagas de autor, o sea, que todo es una película de cuenta como Jurassic Park y digas, ahí es Spielberg, o sea, la escena en el retrovisor, o sea, la falta del padre, el padre ausente, o sea, y es una película que no tiene nada que, es completamente comercial, sin embargo tiene un sello autoral. Un sello autoral. Hay algo que quiero preguntar, yo desde hace rato me estaba aguantando las ganas, o sea, la gente lo sabe y si no, Arturo, presides Canacine, Delegación Puebla. ¿Qué es? Si pudieras frotar esta lámpara mágica y que salga el genio y que le pudieras pedir ni siquiera 3, un solo, lo único que pudiera pasarle, lo mejor que podría pasarle a la industria del cine, no solo en Puebla, quizás en México, pero empezando por aquí, ¿qué podrías pedir? Es diferente, creo que es diferente en Puebla y en México. O sea, por decir, a ver, ahorita en Jalisco está creciendo mucho, ¿no? Y está haciendo muchas cosas. Sí. Y entonces hay mucha envidia, digamos, del poblano de lo que sucede en Jalisco. Pero lo que no te das cuenta es que en Jalisco llevan un festival de cine de hace 40 años. Entonces tienen una formación de público de 40 años. En Jalisco tienen una producción de películas de más de 100 películas han producido. Aquí en Puebla yo creo que no hay más de 10. Poblanas. Uh-huh. Y entonces de repente queremos lo mismo. El cine se ha centralizado durante mucho tiempo. ¿Qué creo que es el problema del cine? Veo miles y millones y cada uno va a tener un problema, pero ahorita como dices, de un deseo, yo creo que lo único es, si me lo preguntas así, te diría que el cine se haga por la gente que ama hacer el cine. ¿Sabes? Que la gente entre al cine porque realmente tiene una necesidad de estar acá. Eso creo que o sea, eso es lo único que pediría el deseo. Sean buenos o sean malos, el problema es que les gana la ambición, les gana el ego, o nos gana el ego, nos gana la ambición, nos gana cuando digo el ego me refiero a
Querer salir en la revista de Rolling Stones. Y no solo eso, también, o sea, a ver, hay muchos proyectos de productores, o sea, digamos, de renombre y tal, que no entregan, porque ya se gastaron el dinero, porque, ¿sabes? O sea, y entonces tú dices, oye, pero son grandes productores, pero no aman el cine, aman su vida y aman su glamour, aman su ego, pero no aman el cine. Entonces, creo que el cine mexicano sí necesita, como todo el cine, gente que ame lo que hace, ¿sabes? O sea, ibas a decir, sí lo hay, sí lo hay, pero también no lo hay. O sea, ¿sabes? O sea, yo algo que a lo mejor me puedo enorgullecer decirte es que si a lo mejor yo he hecho películas, la mayoría de ellas, sin fondos de gobierno, ahorita que hablábamos de eso, creo que tiene que ver porque armamos, o sea, me ha tocado armar crews en los cuales gente ama lo que está haciendo y entonces pasamos le voy a decir una tontería que a lo mejor la gente se le ofende, pero que pasas el comer o el dormir o el estar con tu familia a segundo plano por terminar una película, ¿sabes? Sí. Y eso creo que es lo que más me gusta. Porque lo decía García Márquez. García Márquez fundó la Escuela de Cine en Cuba. Y García Márquez decía, es la única profesión donde pasamos hambre, donde pasamos sueño, donde perdemos casa, donde podemos dormir en la calle. Y al final de cuentas, para nada, porque es una película más. Pero es una pasión que, ¿sabes? Como decía García Márquez, prefiero ser esclavo de un ideal que libre sin ilusiones. Está bien interesante porque así como lo mencionas, el cine se tiene que hacer por la necesidad de la gente de seguir haciendo el cine, pero luego está la pregunta clave, la verdadera pregunta clave, cuando estás frente a los recursos y ya solamente falta responder esta pregunta vos de por qué contar esta historia, por qué contar estas historias. Estás a punto de descargar recursos. Mi maestro Hank Ted en Nueva York, ya le decían el Yoda y fue ¿Por qué le decían Yoda? Porque siempre que hablaba era como muy sabio. Ay, güey. Pero espérate. Así como tú, Arturo Tai. Eso se lo dijo, eso se lo puso Spike Lee, porque él fue compañero de Spike Lee en NYU. No es cualquier apodo, a mí me apodan. Y entonces Hank Ted decía, o sea, lo primero que tú cuando te decías algo de una película te decía, what is the point? What is the point? Porque aparte hablaba un inglés horrible. What is the point? O sea, y entonces lo tengo yo tatuado. Y me vas a decir, ¿eso qué tiene que ver? Güey, todas las historias que eran, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué lo quieres? Entonces, cuando te empiezas a hacer esa pregunta todo el tiempo, dices, pues porque me cortó mi novia y estoy desmiego, porque quiero un coche nuevo, porque me doy cuenta que todo el mundo habla de eso, y entonces te empiezas a dar cuenta que a lo mejor no es tu voz interna la que está queriendo contar la historia, sino más bien es como eres oportunista de lo que está sucediendo, y de eso sí hay mucho cine mexicano, y sobre todo algunos poblanos. Mucho oportunismo de, ay, voy a hacer esta historia por hacer esto, ¿sabes? Sí. Y entonces, ahorita que bajar recurso. Sí, o sea, por bajar recurso, por vivir de esto, por hacerlo. Ego. Exactamente. Y entonces regreso al punto que es hacer, o sea, la necesidad. No sé si te acuerdas, hace unos años, hace como 7, 8 años, Christoph, que tiene un canal de películas que se la pasa criticando el cine mexicano y hablando pestes, hizo una película. Y la verdad le quedó bien. Pero entonces yo me acuerdo que le escribí un blog y se lo mandé, que mi blog era como de, ¿hiciste la película porque la pudiste hacer o porque la querías hacer? Porque ese es creo que el problema del cine mexicano. Hay mucha gente que, a ver, México tenemos, el IMCINE es una chingonería. El IMCINE es una cosa que tú puedes llegar con 3 líneas, cabrón, y meterlo a concurso para que te den dinero para que hagas un argumento. Y después metes el argumento y te dan dinero para que hagas un guión. Y después metes el guión y te dan dinero para que hagas una carpeta. Metes la carpeta y te dan dinero para que hagas la película. Metes la película y te dan dinero para que la postproduzcas. Metes la película, la postproducción y te dan dinero para que la distribuyas. No seas mamón. Tenemos un instituto que ya quisiera todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, en estas escuelas de repente también, lo único que les enseñan es a bajar recurso. Y se les olvida que cada 4 meses cambian las reglas de operación, o cada 6, o cada año. Y entonces
y cambian del sentido, vuelvo a regreso al inicio, que es sexenal, o sea, la propuesta que hay en ese momento. Sí. Y entonces tu proyecto que llevas trabajando lo tienes que cambiar de alguna manera si quieres aplicar a algo. Y entonces, ¿qué está pasando con nuestra industria? Pues eso, que, repito, creo que hacemos el cine que nos dejan hacer, no el que queremos hacer. Para hacer el que queremos hacer, quizás sí tendríamos que confiar más en la iniciativa del cine independiente, de las empresas independientes. Pues, a ver, hablemos del cine independiente. Tú vas a hacer una película con tus recursos, o lo que sea. ¿Por qué quieres estrenarla en la sala de Cinépolis 4DX? No, lo hiciste con tu celular. Súbele a YouTube, cabrón. O sea, si eres chingón y tu historia se cuenta, créeme que vas a tener éxito. Ahora, conozco gente que vive de YouTube. O sea, de generar... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Sí. No, es a huevo querer como los de... O sea, eso es ego. O sea, yo quiero... O sea, Iñárritu sale en la portada de Rolling. Yo quiero salir en la portada de Rolling. Oye, pero no tienes el talento. Eso no importa. Quiero, ¿sabes? O sea, pero no has hecho una buena película. Me vale madre. Quiero la portada. Y entonces... No te rías, o sea, claro. Pero es chistoso, pero es chistoso. O sea, la gente sí actúa de esa forma. Y eso va a ser más chistoso. Y entonces... Y soy cineasta. Ajá. Y entonces... o sea... Y entonces, y está haciendo, o sea, tengo 35 carpetas, 35 proyectos y entonces... Eso lo ha visto realmente la gente. ¿Cuántos de esos te has preocupado que le lleguen? ¿Cuántas pelis independientes se quedan atoradas en algún disco duro porque no salen en salas de cine, pero sobre todo no salen en YouTube porque no es lo que el ego del director quería? Supongo, sí. Exacto. ¿O cuántas películas de repente... mira, yo hace 10 años justo estrené una película que el director decía, habla con los cines y que la pongamos. Y le decía, oye, güey, a ver, nos costó 16 millones de pesos. Y esa película cuesta 170 millones de dólares. ¿Tú crees que es justo que por nuestra película paguen 40 pesos y por la de ese güey paguen 40 pesos? O sea, le digo... A ver, no es que sea injusto, pero yo le decía, ¿por qué no buscamos un cine diferente? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no buscamos otro público? Porque la gente que quiere pagar esos 40 pesos, 70 pesos, no sé, pues se quiere ir a comer palomitas y a ver cómo brinca este güey en una capa roja, ¿sabes? Y olvidarse del rollo. No quieren ir a ver si el güey que es pintor de las calles sufre porque la mamá, el hermano, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que no haya público de eso, claro que lo hay, pero hay que buscar ese público. Para eso están festivales, quizás. No, y circuitos. Mira, justo estamos ahorita en una sala, en un lugar que tiene cine arriba. Musa, gracias por el espacio. Estamos en el espacio de Musa, aquí en Puebla. Y... que aparte tienen una cosa que puedes venir y pedir la película que tú quieras. O sea, cine a la carta, no mames. Sí, entonces, digo, si nos vamos a eso. Además de ser sede festivalera importante en el estado. Y de Cineteca Nacional, ¿sabes? O sea, traen la muestra y traen, o sea, vuelvo a lo mismo. También no queremos, o sea, ¿por qué está mal? Yo estoy feliz, o sea, yo sería feliz de que mi película estuviera acá, ¿sabes? O sea, oye, pero no estás en Cinépolis. Sí, pero bueno, a lo mejor no es la película para Cinépolis. O sea, también hay que ser honestos, ¿sabes? O sea, y... hasta Gritar Gol no era una película para Cinépolis, no era una película para Cinemex, no era una película ni siquiera para muchas cosas. Hoy en día es una película, te vuelvo a repetir, que está padrísimo que tenga tantas vistas, o sea... Sí. No solo... Y eso, de repente dices, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en, así como en filmarla, en que la película llegue, en la que la película encuentre un público? O sea, creo que sí, como cineastas... tenemos que ir con el público y sentarlos de la manita y decir, ve mi película y ve mi película. Sí, cabrón. Esa es una labor que no quieren hacer porque quieren la portada de Rolling Stones, pero no mames, para llegar a eso, yo me acuerdo de Iñárritu en Guadalajara, cabrón. Iñárritu en Guadalajara estaba con Vanessa Bauchi invitando a la gente a entrar a ver Amores Perro. Sí. ¿Sabes? O sea, con esa humildad. O sea, no le veo el...
Oye, y si es muy común encontrar esos egos, digo, nosotros podremos decir eso y la gente puede decir, nah, es que es un medio lleno de egos. ¿Tú qué tanto te topas con esto en la industria comúnmente? Todo. Todo el tiempo. Todo. ¿Y le da mucho en la madre? Sí, claro. Incluso mi ego. O sea, no te voy a hablar de... O sea, también tú. De repente tienes que trabajar mucho con todo. Mira, hay un proyecto ahorita que estoy haciendo, no te voy a contar qué es, pero que justo cuando yo iba a entrar al proyecto, me decía mi mamá, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas de una vez para que, o sea, te paguen y todo el rollo? Le decía, no, necesito un tiempo. Me decía, ¿pero por qué? Le digo, porque si yo entro ahorita a trabajar, voy a entrar desde el ego. O sea, voy a entrar desde el yo vine a ayudarte, a rescatarte. Y le digo, yo necesito entrar desde la humildad, el decir, yo tengo trabajo gracias a ti y yo vengo y aporto. Entonces, ¿cómo entras a un proyecto? Cambia. ¿Cómo haces un proyecto? Cambia. O sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo de amar lo que haces, ahorita que preguntabas del deseo. Si él es un chingón y le está yendo bien a su documental, ¿por qué me enoja? Eso es algo que nunca he entendido en esta industria, ¿sabes? O sea, y ahora, no hablo de una industria como a lo mejor los verdaderos cineastas, sino hablo como incluso en lo local, y no hablo de Puebla, o sea, porque Puebla es igual que Campeche, que Mérida, ¿sabes? Es la misma madre. Sí. O sea, existe un grupito de gente que son los cineastas y que odian al mundo y que, ¿sabes? O sea, existen. Sí, ahí están. Y que odian a todo y que quieren todo, y en cualquier municipio, o sea, ¿sabes? O sea, siempre hay como algo. En cualquier colonia. Y no es que no tengan razón, porque hay mucha gente que hace cosas muy padres también, hay que también tenerlo en cuenta. Pero vuelvo a lo mismo, si no te das cuenta que si le va bien a él, me va bien a mí, tenemos un pedo muy grande. O sea, esto es un bien común, un frente común, una industria. O sea, si tu película le va bien, es más fácil que vean la mía. Sí. Pero si yo te pongo el pie a ti, o sea, no, o sea, de por sí está cabrón el camino, como para todavía estarle echándole juntos. Sí, no mames. Entonces, eso es ego, al final de cuentas, ¿sabes? Porque más allá de talento o no talento u oportunidades o no oportunidades, tiene que ver mucho con el ego. O sea, hay una frase que dice, no me basta con ser exitoso, necesito que tú fracases. Y dices, puta, qué mentalidad, ¿sabes? Y es una mentalidad que llevamos 40 años alimentando. Está cabrón. Yo creo que sí, por muchas de esas cosas es que luego salen estos comentarios de, es que la industria, no es que no haya industria, pero quizás la misma gente está tardadísima tanto en sus egos que por lo mismo no hemos quizás crecido. Sí, ¿no? Yo creo que sí hemos crecido, digo, a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero yo creo que sí hemos crecido. Sí. Yo creo que está bien que haya escuelas de cine, yo creo que está bien que haya salas de cine, yo creo que está bien que haya fondos, o sea, y yo creo que está bien que haya Marta y Gareda, y yo creo que está bien que haya Regadas, y yo creo que está bien que, ¿sabes? Que haga festivales. Y que yo creo que está bien. El rollo es que todo es una cosa misma. Es el cine mexicano, o sea, el cine nacional. Si lo queremos separar porque tú tienes el pelo largo y yo no tengo pelo, entonces tú apestas, pues está cabrón. ¿Sabes? O sea, no vamos a llegar a nada. O sea, tenemos que hacer una industria. ¿Qué es una industria? Un frente común. O sea, una cosa que sepamos que si tú, o sea, te va bien, a mí me va a ir bien. Ahora, ¿qué pasa mucho? Que como yo no sé hacer nada, lo poco que yo sé hacer, no quiero que tú hagas nada. Y eso es cuando pues chocas. No, pues, pero se puede. De que se puede, se puede. Mientras hagamos sinergia, todos los que le andamos moviendo estas ideas, pues existe gente. Nah, triste, ¿por qué, güey? A ver, triste, ¿por qué, güey? No, yo creo que porque todavía vives en la ilusión, güey. Todavía vivo en mi ego, justamente. No, soy feliz de lo que has hecho. O sea, hay muchas cosas. Triste. O sea, soy yo una persona rara. Triste. Triste. O sea, triste me refería a que qué triste que no hemos podido unirnos como industria, ¿sabes? O sea, que hoy por hoy sí estamos fragmentados, cada quien lucha por su frente. Por ejemplo, me acuerdo que
Pero de nuevo, creo que es cultural, ¿eh? O sea, lo que te decía, como que llevamos 40 años con ese rollo. Pero estoy muy feliz porque tú hablas de mucha esperanza de unirnos como industria. O sea, por eso es que no sé cómo se termina. Pero triste sí estoy. Es que al Al final, final de cuentas. mientras estén las organizaciones, las empresas y la gente y la comunidad, va a seguir dándose, o sea, el círculo va a seguir girando y creo que Pero solo te decía hace rato, o sea, a ver, si hacemos escuelas de cine, todas las escuelas, lo único que les importa es la colegiatura, por ponerte un ejemplo, entonces te van a hacer planes de estudio que quieran captar la gente que esté, lo que esté en trending, ¿sabes? O sea, ¿de qué se está hablando? De cine vertical. Entonces todas las escuelas de cine ven y clase de cine vertical. O sea, ¿sabes? Lo que voy es eso. Si no tenemos una identidad, o sea, es decir, vas a hacer una escuela, ok. ¿Por qué no hacemos una escuela? ¿No tienes dinero para equipo? A ver, puedes hacer cine sin guión, puedes hacer cine sin actores, puedes hacer cine sin locaciones, puedes hacer cine sin música, puedes hacer cine sin arte. ¿Sabes con qué no puedes hacer cine? Sin cámara, cabrón. Y la cámara cuesta. Entonces, si no tienes... Ahora, si compras una cámara como esta y dices que te enseño a hacer cine, no seas mamón. No. Desde ahí tenemos un pedo. Entonces, si no tengo dinero... un saludo a nuestra producción de Anticríticos que se mamó con nuestra cámara 4K. No, pero... O sea, Esto es un blog. exacto. O sea, exacto. Sí. ¿Sabes? Solo tenemos un lente y nos chingamos. Y no tenemos que ver los tres en un angular. Entonces, Exacto. es a lo que voy. Entonces, por eso te decía, si tú como escuela dices, quiero mi escuela de cine, y entonces lo único que me alcanza es para esta cámara, dices, güey, ¿qué les vas a enseñar? Entonces, ¿por qué no mejor hacemos, haz de cuenta, críticos cinematográficos y apreciación cinematográfica, que puede ser una carrera de 4 años o sea, cuando yo estudié la carrera de cine, yo no estudié dirección cinematográfica, yo estudié Bellas Artes con especialidad en cinematografía. ¿Quieres aprender a hacer cine? Ponte a ver los cuadros, o sea, o sea, hay hasta ahorita está de moda en TikTok de, ya sé por qué la gente se pasa tanto tiempo viendo los cuadros, que dices, no mames, millennials descubriendo el arte, ¿sabes? O sea, está cabrón, pero ves un cuadro y dices, ¿por qué está contado así? O sea, ves la composición, o sea, la manera de lo que está sucediendo en el cuadro, porque parece que se mueve. Cuando tú ves un cuadro así, mamón, Monet, Renoir, ¿sabes? Van Gogh, o sea, parece que parece que tiene movimiento. Sí. Entonces, si tú, Diego Rivera, ¿sabes? O sea, Siqueiros, o sea, entonces, si tú ves si estudias, digamos, analizas ese movimiento, vas a aprender cómo narrar una historia en movimiento. Entonces, si entras a estudiar cine, entras en teoría a estudiar formatos, o sea, el otro día estaba viendo un TikTok de un pendejo, perdón, que estaba hablando de cómo funcionaban las cámaras de cine. Chinga tu madre, no tiene tanto tiempo que es digital, o sea, llevamos... Es muy nuevo 20 eso. años. DCP. En la era digital. Y ya los chavos ya no saben, entonces como el cine no es el mamón. Entonces dices, puta, bueno, es que es contenido, es contenido, lo monetiza. Pero ¿qué les enseñan en las escuelas, cabrón? Ay, carnal. No sabe cómo es el 8 milímetros. A veces yo te entrevisto a Alex y me pregunto, neta, ¿qué les enseñan en las escuelas? Juro. Sí. Y es entonces a lo que voy. Entonces, si es... Dale, güey. Me vuelvo a repetir. Entonces, si hacemos escuelas, nada más para jalar alumnos, que digo, entiendo que de algo tienes que vivir, pero si no sufrimos esa parte de tener esos ideales y esos cimientos bien puestos, vamos a sufrir más a la larga. Necesitamos ese tipo de escuela, una escuela en la cual se dedique a tener técnicos, se dedique a sacar críticos. Y todo tiene que ver con el tipo de escuela. Es decir, si la universidad tiene presupuesto para tener foros, para tener... yo no quiero hablar de... Exacto, pero tienes una pinche consola mamona, un estudio de grabación, un foro verde con cámaras. Bueno, oye, pues está padre. Sí. Pero hay escuelas de cine que lo único que tienen son este tipo de cámaras. Sí. Entonces, ¿por qué está cabrón? ¿Por qué no cambiamos el concepto? Exacto. Y no tiene nada de malo, se necesita eso, sí. O sea, se necesita eso. Ahora, son los que más trabajan los técnicos. Entonces, que nos estamos, pues, porque a lo mejor ahí va tu pregunta. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que estudia cine y sale al mundo laboral?
Sí, por ejemplo, para ti, que estás ya varios años en esta industria. Busco trabajo, hashtag busco trabajo. O sea, sale un cabrón de una universidad de cine, sale con ideas, con todas las ganas, pero sin los recursos y con una de estas cámaras. ¿Tú qué le puedes decir? Pues, bienvenido al mundo real, güey. Bienvenido al mundo real. Y creo que No sé, es que depende, pero es cineasta, supongo. un cineasta que termina de estudiar y que dice, a ver, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? No es cineasta, ¿sabes? O sea, es... No es un cineasta, pero es un güey que quiere llegar a hacerlo y que su ego ya lo convenció de que es. Pero para eso estamos los anticríticos, para andarles tumbando sus ilusiones. Y que creen, esta plática, o sea, está tan, pero tan chida, que a mí se me hace que la vamos a seguir a otro canal, en otro programa. No vamos a confirmar spoilers, pero dinos, Arturo, ¿nos vemos de nuevo? No. Ya lo escucharon ustedes. Ya tenemos la exclusiva en el programa. Es para que Alex pueda estar triste y nosotros podamos tener más contenido del que se puedan reír en los comentarios. Es que no fue chistoso, fíjate. Hubiéramos hecho una cosa más chistosa. Pues no. Mira, ¿sabes qué nos faltó? ¿Sabes qué nos faltó? El fondo. Yo creo que si hubiéramos tenido los pósters de Anticríticos, estaríamos cagados de risa, pero pues también nos ponemos a hablar de la industria. ¿Hay algo cagado de risa en la industria? ¿Hay algo de trabajar de cine que te haga cagarte de risa? Yo creo que le hacen falta comedias, ¿no? Sí. O sea, hice una película apenas en Tulum para niños y yo le decía al director, se llama Juan, le decía, oye Juan, hagamos esta película como más capulinesca, como más Chabelo contra los... Y tenemos a Capulina. Hola. No, pero ya no, o sea, ese cine como que lo tenemos un poco olvidado. Es que Ese cine puro, infantil, ¿sabes? O sea... hubo un momento donde como que llegó la pornomiseria y tomó control del catálogo de cine independiente. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí. Y le va bastante bien. En Europa. Sí. Pero- No, y en las comunidades que andan alzando la voz por cualquier cosa. Bueno, pero no ven el cine. En alguna plataforma, a lo mejor. No lo ven. No. Ni por conveniencia. No, Recuerda que es. No, aquí. Aquí no. ¿Cuánta aquí no. gente en México tiene internet, cabrón? Como para hablar de plataformas. Yo creo que no hay. No, y de los que tienen se van a las otras plataformas A las gratuitas. o a las gigantes. A las gigantes como Netflix o... Puede ser. No sé, o sea, creo que el cine tiene que, o sea, creo que tiene que haber de todo. Creo que tiene que, o sea, haber de todo y tener diferentes opciones. No creo que se deba de tratar como consumo. O sea, es decir, creo que ese es el error ahorita de las plataformas que tratan las películas como consumo. ¿Sabes? O sea, es producir. O sea, que tengas una variedad de cosas. Sí. Y creo que ahí está el error, porque no se está enfocando en lo, digamos, en cubrir un nicho. Pero esa es otra plática, ¿cierto? Ahorita. Esa es otra plática. Esto es un capítulo de Anticríticos que sí es cierto. O sea, le faltó la parte cagada. Anticríticos. ¿Quieren algo muy cagado? Yo cuando tenía como 15 o 16 años fui a hacerte un pitching a ti en el... que creo que era Polos Audiovisuales, pero sí me returbó, mandaste el caño porque pues era una pendejada de pitching. Pero pues, ¿qué le ibas a pedir? Era como un documental, cortometraje sobre la prostitución. Y te mandé la chingada, pues está Sí. padre la idea. Pues ahorita sí está chida la idea, pero porque te lo estoy diciendo con 26 años cumplidos, no cuando tenía 15, güey. Porque era la botana. Pero pues ya eso es lo más cagado que puedo decir. Yo sí quería decir algo chistoso. A ver, dilo. No sé si es chistoso. Yo no sé muchas cosas de lo que estabas diciendo de formar personas que sepan cosas técnicas. Yo estudié cine, no voy a decir la escuela, pero yo estudié cine. Pero ya te Sí. ventaneas, ¿no? Pues. Te enseñaron, cabrón. Sí. La neta. No, yo no sé de muchas cosas técnicas que debería de haber aprendido en la carrera. Y eso, de temas. Pero si cuentas eso, vas a hacer emputar a Tai. Ya no queremos que se empute Tai. Ya no queremos que... Dijiste cagado, güey. Ay, para mí. Dijimos cagado. Yo dije algo cagado, Oye, no güey. me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de eso? No. Sabía que no te ibas a acordar. Yo lo sabía y te dije, no se va a acordar. Tengo muchos episodios diciéndole, quiero entrevistar a tal para que... Para ver si se acuerda de mi pitching. Oye, pero a ver, fue en la cineteca, En la Cinemateca. hace como 8 años. No, hace como 10, güey. 10 u 11, no sé. A huevo tengo una foto, entonces que estés tú. Sí, claro. No, si tú y yo habíamos platicado. ¿En serio? Sí, güey.
Pero mira, está chido, no se acuerda. No. Está bien, está bien. Pero estuvo bien. Pero está chido. ¿Y sabes cuándo sí se va a acordar? Cuando saquemos más de este tipo de conversaciones en el siguiente episodio que no es en este canal, pero próximamente en tu otro programa, ¿verdad? Onlyfans.com. En el OnlyFans de Arturo Tyler se los vamos a dejar aquí el link. No tengo trabajo por eso de hashtag. Es hashtag LinkedIn Open to Work. Ser como Celia Lora y las otras así los tres. Sí. Ajá, deberíamos hacer eso y yo creo que ahora sí podríamos monetizar y por fin podría decir que sirvió de algo estudiar televisión. Ah, huevo. Yo vaya a poder decir que sí. ¿En dónde estudiaste televisión? Sí, pero pues ya lo censuré en el video, ¿verdad? Sí. Este güey. Ah, yo también. No. Pero pues ya lo censuramos. Pi. Sí, un saludo a todos los profes. El conductor. Pues ya acabamos el podcast, por hoy. Pues yo creo que ya es buen momento para despedir a toda nuestra bonita audiencia, pero no sin antes Una hora, ¿no? invitarlos, sí, como una horita. Ah. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, que pongan todo en los comentarios y que estén atentos porque vamos a tener parte 2 de esta entrevista. Si juntamos 10 comentarios, ¿y cuántos suscriptores? Si juntamos 10 comentarios y 10 likes, nos vemos en tu programa. Suscriptores, también que le den like. Ya eso Es que ya tenemos un chingo, ya para qué más, güey, ya son un chingo, eh. Pues sí, más, siempre. Bueno, Ya. un nuevo suscriptor más. Ya. Y tenemos nuevo programa. Y 10 likes. Y 10 likes. 10 likes. 10 likes, un 10 nuevo comentarios. suscriptor y 10 Bueno, comentarios. 5 comentarios. 5 comentarios, 10 likes. ¿Pero en dónde? Porque en el reel, Ah. vamos a sacar reels de cada uno de estos y vamos. Ah, pero reels inteligentes, carnal, no con como los que luego se avienta este güey. ¿Qué es lo fuerte? YouTube, ¿no? YouTube. No, Instagram. Nos va- Ah, en Instagram. Ah, entonces, no. Pues entonces en Instagram. Bueno, Pues, que sean para Instagram. Entonces- Sí podemos pedir unos 40 likes. Bueno, 40 likes está muy chiquito. Bueno, Unos 150. bueno. Son corazoncitos nada más. Ese reto, 150 likes. Y ya. entonces, ¿cómo quedó para el siguiente programa en Instagram? 150 likes. en 150 likes en Instagram, en el reel que están viendo ahorita, y vamos a tener Instagram. Ay, ya. siguiente programa. Digo, me caga eso y ya lo hago. No, ya te va. Ahora que te juntes con nosotros, te vamos a crear un bellísimo creador de contenido. No, pero lo que hice de las manos. Decir el corazoncito. Sí, no, ya te vas a acostumbrar a los bailes. Este güey me quiere poner a bailar en TikTok. Sí, ya. Vas bien, vas Y a ti también te va a pasar. Pero para eso sí se van a estar muchísimos más likes. 50 likes. Sí, eso sí, con 150 no, bien. pero con 200 sí. Yo soy dirigido por Ángel Yo soy Alejandro Cerales. y nos estamos viendo pronto. Arturo Tai. Y él es Arturo Tai. Y nos estamos viendo pronto de nuevo en otro escenario. Críticos. En Anticríticos. Hasta luego. Nos vemos, Anticríticos.